Retomamos donde lo dejamos hace un par de semanas. Prometo a mi audiencia que te voy a dejar hablar. Te voy a leer algo y me dices de qué te suena. Cuando no hay enemigo interno, no hay enemigo externo que pueda causarte daño. Aquí no hay miedo. Saben dónde y cómo pegar para matar y dónde pegar para reducir. Los discursos y justificaciones sobran. No es la primera ni será la última vez que intentan callarnos. Antirracista como siempre. Estas palabras las ha dicho a través de la red social conocida antes como Twitter, ahora X, Serigne Vallé, que fue diputado en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, y también ha dicho públicamente en varias ocasiones que la policía es racista, y desde Lavapiés instó a hacer una guerra, a declararse en guerra contra la policía. ¿Qué es lo que opinas de todo esto? Y si crees que este tipo de declaraciones están coadyuvando a que la sociedad se polarice todavía más en contra de la policía. Bueno, en primer lugar, yo creo que este hombre no está tratando de movilizar a toda la audiencia, sino a su propia audiencia. Él pretende movilizar a un voto inmigrante porque sabe que hacia el resto no va a cuadrar, ya que el mensaje suyo es un mensaje marxista. No está haciendo nada nuevo, no está emitiendo ningún mensaje nuevo, no está diciendo nada que no hayamos oído antes. Lo que este señor está haciendo es emitir un mensaje que ya ha sido repetido por otros antes que él, y en este caso lo hace porque el detenido, el que salió en el vídeo, era un africano. Si no, no diría nada. Claro, él considera que en España somos racistas y que la policía es racista, algo que a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, teniendo en cuenta que este hombre llegó a España de manera ilegal, llegó en una patera. Y a partir de ese momento, fíjate los racistas que seremos, que gracias a una formación política como Unidas Podemos, pasó de vender CDs en la calle, de ser un mantero, además lo pone en su propio currículum, que es público y está en Uh -huh. Wikipedia, a ser diputado y a cobrar de los presupuestos generales del Estado. Vamos, yo creo que su relato por lo menos no se sostiene. En la anterior ocasión que hablamos de inmigración y hablamos de delincuencia. Y hubo un momento en esa, no quiero llamarlo entrevista, en esa charla, donde me comentabas que la misión de un policía no es filtrar al delincuente por su raza, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que no se trata de buscar al extranjero, pero desde tu punto de vista y desde tu experiencia, sí que no te quiero hacer la pregunta en afirmativa porque no quiero que sea conducente, quiero que me Uh digas -huh. lo que sabes de acuerdo a tu área de expertise. Es decir, ¿habría una vinculación o la hay de inmigración y delincuencia? Las estadísticas por lo menos no mienten. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es que sí. En primer lugar, mi experiencia es que sí, número uno. Número dos, es una experiencia práctica y la teoría demuestra, la teoría criminológica demuestra lo mismo. Ahora, vámonos a la excepción, porque una cosa es la regla común, es como el discurso marxista de este hombre, de Podemita, ¿no? Acierta una serie de cosas, pero fallan las excepciones. Y la clave está en las excepciones, no en la regla, ¿vale? Vamos al tema de los números. Yo siempre hablo de que si tenemos 100 denuncias de 100 denunciantes en que se denuncia 100 individuos que tienen cara de africano, que han cometido 100 delitos en una misma zona, en una misma franja horaria, no tenemos un escenario con 100 ladrones. Tenemos posiblemente un escenario con un grupo de ladrones de 5 o 6, o máximo 10, que están cometiendo delitos en serie, que son reincidentes y viven del delito, han hecho del crimen su modo de vida. Y habrá 90 que están en su casa durmiendo tranquilamente y no saben lo que está ocurriendo en la calle. El problema es que nosotros corremos el riesgo de salir a la calle y pagarlo con los otros 90, ¿no? Por ese motivo yo no defiendo poner el foco el, la persona, sobre una persona que puede tener cara de marroquí, cara de senegalés, o que puede ir disfrazado de banda latina. Yo pongo el foco sobre los comportamientos. Ahora, si nos vamos al tema de los comportamientos y a justificar por qué la inmigración y la delincuencia están íntimamente ligadas, es por el factor cultural. No es otra cuestión, es la cultura. Hay 5 ítems concretamente. Uno de ellos es la aproximación
al conflicto, de qué manera nos aproximamos al conflicto en Occidente, en España, negociando, de qué manera aproximamos se aproximan al conflicto en países donde el Estado de Derecho no es fuerte, utilizando la violencia. Entonces, los estándares que aplicamos son diferentes. Luego tenemos otro ítem que sería la aproximación al patrimonio público. En un país donde el patrimonio público no está desarrollado, donde las calles no están asfaltadas, como comprenderás, no tienen una conciencia de proteger lo público, de mantener limpia la calle, por ejemplo. La propiedad privada es otro factor. ¿Cómo nos aproximamos a la propiedad privada? Si yo veo un coche en la calle aparcado, no se me ocurre prenderle fuego o no se me ocurre abrirlo, ¿no? Porque yo tengo uno también. Al fin y al cabo, el tener mi propio coche me hace conservador sobre la propiedad privada. En cuarto lugar, nos vamos a las mujeres, el trato a las mujeres. No solamente a las mujeres, también a los niños o a las personas vulnerables, ¿no? A las personas mayores. ¿Cómo se las trata? ¿Cómo nos aproximamos? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Es otro factor cultural importante que va a determinar, por ejemplo, el que yo reconozca que tú tienes como mujer un derecho a la libertad sexual, mientras que un ciudadano que viene de un país donde la mujer es cosificada o tratada como ganado, no va a reconocer ese derecho a la libertad sexual y va Claro, a un considerar que inciso tiene derecho a violarla. con respecto a lo que estás diciendo, estaba buscando los datos Sí. porque salió la semana pasada en los datos de este primer trimestre, en lo que llevamos de año, de muertas, mujeres muertas, por lo que se denomina violencia de género, y los datos son Ujú, alarmantes porque el resultado arroja que la mayor parte de las mujeres asesinadas, tanto sus agresores como las víctimas, son extranjeros. Y se le ha preguntado por esto a la ministra de Igualdad y ha dicho que no, vamos, ha insinuado que las cifras, que los números son machistas, que no quiere entrar en esa ujú, cuestión porque en España hay mucha xenofobia, cuando lo cierto es que hay una realidad que es esa, que la mayor parte de las mujeres que mueren en España mueren a manos de extranjeros. Y ellas también son extranjeras, o sea, podríamos darle la vuelta al argumento y decir, ujú. vamos a proteger a todas las mujeres, extranjeras, no Claro. extranjeras. O sea, pero es como que ese Ujú, tema parece que el feminismo solo se aplica cuando hablamos de un hombre blanco, heterosexual y español y no cuando hablamos de un extranjero. Parece que el feminismo está por debajo del racismo, ¿no? Es como primero vamos a hablar de ujú, racismo, no hay que tocar este tema, no hay que estigmatizar a la población, pero vamos a olvidarnos de los datos y los datos son alarmantes. Yo coincido en lo que dices. Yo no creo que tengamos que focalizarnos en los extranjeros, en todos los ujú. extranjeros, porque eso sería Claro. un error. Pero los números están ahí, los números hablan por sí solos. Claro, los números están ahí, pero imagínate, el policía no se aproxima al delito utilizando el pensamiento político, ni la filosofía, ni la sociología. Claro, La menos forma de mal. aproximarnos al delito es la jurídica. Si nos Sí, pero aproximáramos al delito, te voy a interpelar en algo, sí, Juan Pablo. sí, Tú lo sabes al igual que yo. Dices que la policía a la hora de una intervención, y eso que dije que te iba a dejar hablar, pero es que esto me parece sí, interesante. Dices que un policía a la hora de intervenir no tiene una ideología, no debería de tenerla. Pero tú sabes al igual que yo, y han salido muchos vídeos, y yo estoy en contra de que se grabe a la policía en el ejercicio de su trabajo, en el ejercicio de su ujú, profesión, pero sí que es verdad que ha habido intervenciones donde hay un chico y una chica que son pareja, ella le ha pegado a él y la policía, a la hora de intervenir, sí que está marcada por la ideología política, porque le pregunta a ella, ¿te ha pegado él antes? ¿Te ha agredido ujú, él? ¿Quieres ir a presentar una denuncia? Vamos, si eso no es intervenir con una ideología política, que baje Dios y lo vea. Debería de ser como tú dices, pero es que la realidad es otra. Cuando un hombre recibe una ujú, agresión por parte de una mujer, la policía, la propia policía, y esto te lo digo yo por cuando estaba en el turno de oficio en temas de violencia de género, la propia policía incluso le dice al tipo, esto lo he visto yo, mira, mejor no ujú, denuncies porque tienes tú las de perder. O le insiste a la chica, ¿seguro que no te pegó? ¿Seguro que no te dije nada? ¿Qué sabes tú? Luego volvemos a este tema, pero ¿qué sabes tú de los cursos ujú. de formación de la policía sobre este tema en cuestiones de género? En este caso han llevado la política a la justicia, han llevado la política a la ley, ¿vale? Deberíamos diferenciar entre los hechos y las ideas. Yo tengo mi ideología, como todo el mundo tenemos una ideología y opiniones y tenemos derecho a ello. Otra cosa es que yo salga a la calle y aplique mi forma de pensar. No, soy un profesional y al igual que un médico cuando te observa
en el hospital aplica un protocolo y se fijan unos indicadores de riesgo. Yo cuando salgo a la calle y tengo delante de mí un problema, me fijo en esos indicadores de riesgo. Si los detecto, actuaré en consecuencia. Si no detecto los indicadores de riesgo, actuaré también en consecuencia. En mi caso, lo que yo haré será informar de la situación y decir, he tenido esta situación, había estos indicadores de riesgo y estos no existían y por lo tanto no he procedido. O sea, yo soy partidario de informar siempre y de dejar siempre constancia de cada actuación, para bien o para mal. También en el caso en el que tenemos una mujer que agrede a un hombre y el hombre no tiene derecho a denunciarla por violencia de género. Pero en este caso sí que el hombre tiene derecho a que se haga un informe, a que la policía actúe de manera imparcial y la policía haga un informe donde conste que el agredido era él y que las lesiones las presenta él y que ella no presenta lesiones. En ese caso es donde está mi neutralidad. Ahora, lo que no es neutral es tratar de hacerle la estadística a la administración y ofrecerle a ella denunciar si no hay delito. O sea, a ella le tendré que preguntar los indicadores de riesgo que me permiten que le permiten a ella acreditar que hay delito. Y una vez que ella me facilite esos indicadores, diremos, pues sí, vamos a documentarlos y en el caso de que además de la declaración los podamos documentar, vamos a proceder. Ahora, el problema está cuando la propia policía, y no hablo de un cuerpo, hablo de todos los cuerpos, en España 2.000 cuerpos de policía, cuando se le está diciendo hay que detener, porque hay que crear casos. Hay que crear casos, hay que crear víctimas y hay que crear criminales, porque se ha formado un negocio, se ha creado una industria y es una industria que se basa en la desigualdad, no la igualdad, precisamente. Desde los Tenemos un pisos, problema que es la influencia del dinero, cómo se ha utilizado el dinero de manera pervertida para imponer una ideología, que es la misma ideología que la de este diputado africano, senegalés. Porque al final lo que están haciendo cuando aplican esa ideología, tanto a nivel jurídico, que es una aberración, como cuando llevan la ideología a la intervención policial, es aplicar purgas. O sea, si nosotros saliéramos a la calle aplicando esas estadísticas, tendríamos que identificar a todos los que tienen cara de marroquí o cara de senegalés, ¿no me entiendes? Sería claro, injusto porque es que el que me sirve las aspirinas en la farmacia, el farmacéutico es marroquí, el que me atiende cuando voy al médico es sirio, claro, el, claro, es que el que me pone el café es colombiano. Entonces, ¿por qué voy a pagarlo con esta gente cuando tenemos a unos claro. pocos autores que están identificados, que hacen del delito su modo de vida? Lo mismo ocurre con los maltratadores. El que es un maltratador maltrata a una víctima y luego a otra y luego a otra, porque se busca ese perfil de mujeres que permiten el maltrato o que lo admiten inicialmente, ¿no? Luego Quizá, por el interpelarte de nuevo, quizá lo sí, alarmante es que sí, al final llegamos al punto de pagan justos por pecadores, pero lo alarmante de estas cifras no es que sea la mitad o más de la mitad los que matan a mujeres, hablando de la cuestión de la violencia de género, sino que el porcentaje que representan estos extranjeros en la sociedad no llega al 15%, me parece que era el 12,6%. Es público, las sí. estadísticas están ahí. Entonces hay un porcentaje elevadísimo de extranjeros que cometen delitos. Ese es el problema. Claro, cuando desde los medios de comunicación se intenta opacar esas cifras y hacernos creer que da igual, que eso no importa, me parece que en lugar de intentar minimizar el problema, por lo menos mi percepción como ciudadana, es que exacerban más el problema y que fomentan precisamente el racismo en la sociedad. Ese es el problema, porque como tú bien dices, yo ayer llevé a lavar mi coche y el que lava el coche es latino y ningún problema, y genial con él y ve mis vídeos. ¿Cuál es el problema? Hay un montón de gente Claro. latina que ve mis vídeos y seguramente habrá gente de Marruecos que también ve mis vídeos y que está de acuerdo con mis ideas. El problema está en quién llega a España, en qué condiciones llega, quién es esa persona, lo que decías al principio, porque no sabemos nada de esa persona, porque seguramente en su país de origen no era un activo. Eso es que eso lo tengo yo clarísimo, o sea, en su país de Claro, origen no era un activo. O sea, ha claro, venido aquí lo que allí no quieren, básicamente. O sea, y en España estamos siendo, sí. no sé si las hermanitas de la caridad de Europa, pero es mi punto de vista. Y eso para mí no tiene nada que ver ni con la raza, ni siquiera con la cultura. Tiene que ver pues con esa persona. Y en España yo creo que estamos cometiendo ese error. Primero, al cerrar las cifras y segundo, al no cerrar las fronteras. A hacer como que no pasa nada. Y sí pasa.
Ujú. Te digo una cosa, que el grave error que no es un error, es una mala intención, es que no son tontos, no cometen errores, es asociar, ¿vale? Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha llegan y te asocian. Por ejemplo, te dicen la extrema izquierda, todos los extranjeros, todos los inmigrantes son buenos. Es como decir, todos los trabajadores, todos los que viven en un barrio de trabajadores son trabajadores. No, perdone usted, hay delincuentes. Pero igual que Claro. todos los que viven en La Moraleja, hay algunos que son delincuentes. Entonces, no me metas a los trabajadores o a los inmigrantes en el paquete, en el mismo paquete que los delincuentes, diferencialos. Pero es que lo mismo ocurre con la extrema derecha, que te dice todos los que entran en patera son delincuentes. Y yo digo, no, no son delincuentes, son infractores, porque están violando una ley administrativa. Para que sean delincuentes, habría que transformar el cruce ilegal de fronteras en delito. Exacto, y yo Llévelo al estoy a Código favor Penal. de eso, pero es que yo estoy a favor de eso. Yo estoy a Sí, favor yo de eso. también. A lo Por mejor una es lo que hay que razón, hacer. pero por una razón, por justicia, y por justicia social para con los suyos, porque los que entraron aquí de manera legal tuvieron que cumplir todos y cada uno de los trámites burocráticos para estar de manera legal en España Ujú, y esperar la cola. Y los demás han llegado pagando a mafias que encima son compatriotas suyos, la mayor parte de ellos, para llegar a España. Y luego esas ujú. personas que sí, evidentemente lo que cometen es una infracción administrativa, ¿de qué van a vivir en España? ¿De qué van a vivir si no es cometiendo un delito? ¿De qué van a vivir? O robando Ilegalización. Bueno, o en la economía sumergida, que al final no dejan de ser delitos aunque no les hayan pillado. Entonces, a mí, ujú, sí, el hecho de que no sean todos malos, hablando desde un punto de vista moral, ujú. no compro esa moto, porque ya nos estamos colocando en una situación de inseguridad. En una situación de inseguridad. Si vienen 300 o 200 un mismo día en una patera, no sé cuántos caben en una patera. No sé cuántos caben, 100, no sé. 100 en una Entre patera. 40 y 50 normalmente. Vale, pues 50 en una patera. Sí. Esos 50 en una patera, ¿de qué van a vivir aquí? ¿De qué van a vivir esos 50? Son más proclives a la delincuencia. Porque nadie les Ujú, va a poder contratar para hacer nada, porque no pueden tener un contrato. Se arriesga un ujú. empresario a trabajar con ellos en negro. ¿De qué van a vivir? Bueno, Claro, vamos a ir un poco más lejos. ¿Qué vale. te parece? Me vas a llamar teórico de la conspiración, pero no, ¿vale? No, 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 El a mí me encanta mundo, tener opiniones diferentes. el mundo se basa en las finanzas. Vamos a plantearnos, ¿a ti cuánto te cuesta ganar 5.000 euros? Cuesta mucho, ¿no? Sí, A mí también. mm, Y nosotros tenemos una posición que posiblemente sea mejor que la de un senegalés medio, claro, ¿vale? Posiblemente para un senegalés conseguir 5.000 euros sea como para ti o para mí conseguir 50.000 sí, o más. o más. ¿Cómo los consiguen? ¿Todos reciben préstamos? Pues vamos a ver, yo no me creo que haya tantos con familias que ahorran y que les mandan el dinero, o con compatriotas en Europa que les envían el dinero, ¿no? Porque está la industria de las finanzas, hay préstamos. Entonces, ¿me ves a dónde quiero llegar? ¿Quién está No, detrás de los préstamos? ¿Quién los te bancos. concede un préstamo? El Los banco te bancos. concede un préstamo. ¿Cuánto dinero representa para un banco prestarte 5.000 euros? No Nada, representa nada. Y te lo da a 10 años. Y te tiras 10 años pagándole 100 euros al mes, de los cuales a lo mejor el 50% son intereses. Ese claro, banco a lo mejor marroquí o senegalés o de cualquier otro país africano, ¿de dónde obtiene el dinero? Lo obtiene en un mercado interbancario. Lo va a obtener de fondos de inversión, ¿no? Esos fondos de inversión se financian de los bancos centrales y a ese banco le cobran un tipo de interés. O sea, ¿qué te quiero decir? Hay una industria detrás, ¿vale? Ese dinero, esos 5.000 euros que consigue la familia de ese marroquí o ese senegalés y que le paga una mafia, luego genera una serie de dinámicas. Por claro. ejemplo, Sí, sí, el policía marroquí o senegalés que está en la frontera y que gana 100 o 200 euros al mes y que se quiere comprar un Mercedes. claro, No se lo va a comprar con su sueldo, pero de ahí todo el mundo come. Entonces, claro, hay que pensar económicamente quién gana con este fenómeno. Luego llegan a España y tienen una paguita, tienen una subvención. ¿Quién promueve, quién le dice al gobierno de España que hay que subvencionarlos? Está demostrado que el gobierno trabaja para lobbies y que tiene detrás a otros poderes. Los políticos no mandan. Quien manda son quien está detrás de ellos, especialmente quien paga la deuda nacional. O sea que es una pescadilla que se muerde la cola.
Vamos, ¿no? Y esto nos hay lleva una industria detrás. al abismo de no poder hacer nada. Vaya por delante que yo entiendo, y seguramente en Ujú, su lugar haría lo propio, una persona que se encuentra en una situación, precaria, intentar por todos los medios buscarte la vida para ti, para tu familia y para tus hijos. Mis padres lo hicieron. Cuando muchas veces dicen: "No, es que no sabéis, vosotros también fuisteis emigrantes". Claro, mis padres lo hicieron. sí. Mis padres lo hicieron. Y una tía mía se arriesgó a ir de manera ilegal, la pillaron. No pudo volver a Ujú, pisar Suiza no sé cuántos años, nunca más volvió a Suiza, porque la reportaron, pero en cuestión de horas, fuera del país, ujú, ya, ya. sí. Eso funcionaba, eso funcionaba. La gente era mano de obra barata. Mis padres fueron mano de obra barata para los alemanes, Ujú, para los suizos. Y volvieron a España, pero con todo lo que consiguieron allí, pudieron hacer una vida aquí. Y, por ujú, supuesto, se tenían que adecuar a sus costumbres, que eran muy diferentes a la España que teníamos en los años 70. Ahí estaban muchísimo más avanzados en muchas cosas, como por ejemplo, ujú, mismamente el trato que le dispensaban a las mascotas, cosa que en España no, pero se adecuaban a sus costumbres. Y en cambio, yo siento que en España somos muchísimo más permisivos con las costumbres de las personas que vienen de fuera que incluso con nuestras propias costumbres. Somos más críticos con nuestra tradición judeocristiana que con, por ejemplo, las tradiciones que traen de Marruecos. Entonces, que yo estoy a ujú, favor de respetar a todo el mundo, pero y que entiendo lo que hacen, pero no entiendo la labor de nuestros políticos. No la entiendo, no la entiendo. O sea, no puedo entenderlo. Claro, será que hay algo que yo desconozco y que debe de ser que nuestros políticos, aparte de sus propios intereses personales, se deben a esos lobbies a los que has hecho mención. Pero no sé si exactamente. a ti se te ocurre Sí, una manera de revertir esta situación. sí, son lobbies que viven del riesgo. A mayor riesgo, mayor incertidumbre. A mayor incertidumbre, mayor análisis de riesgos, mayor recolección de datos. O sea, todo está justificado. Por un lado creas el problema, por otro lado vendes la solución, ¿no? Entonces una cosa justifica otra. Es como el hecho de llevar 20 años con la ley de violencia de género y tener el mismo número de víctimas. En el Exacto, momento que las víctimas decaigan, habrá que poner en libertad a maltratadores, ¿no? Porque de esa claro, manera mantendremos el número de víctimas y mantendremos los presupuestos y mantendremos a un ejército de asesores y una industria, en lugar de ir a solucionar los problemas reales. O sea, nos están vendiendo continuamente estadísticas y propaganda. Si se reducen los delitos contra las mujeres de violencia de género, o sea, en el ámbito de pareja, y se reducen las agresiones sexuales, podemos cambiarle el nombre dentro de la estadística y llamar agresión sexual a lo que antes era abuso sexual. De esa manera tenemos más cantidad de agresiones sexuales y claro, podemos justificar que hay más machistas. O sea, al final claro, todo consiste en alterar la realidad de manera que se pueda mantener el relato. El claro, relato como el que dice en Valle este hombre de que la policía es racista, ¿no? Pues al final es lo mismo. Es como en Estados Unidos, si viste lo que ocurrió con el Black Lives Matter, en el primer libro que yo publiqué hice una investigación de 9 meses sobre sobre el tema de George Floyd. Y George Floyd fue un caso que se hizo mediático, pero había muchos otros que no habían sido mediáticos. Lo que pasó es que hubo un momento político. Entonces, los actores en la oposición en aquel momento, actores políticos, decidieron que era el momento político de movilizar a esas masas y acusar a la policía de racista. Sin embargo, eso que ocurrió venía ocurriendo a lo mejor no semanalmente, pero sí cada mes. O sea, que se muera una persona cuando se la detiene por un fallo cardíaco puede ocurrir. En aquel caso era asfixia posicional, sí, una persona, el SDA, del delirio agitado. Ocurre cuando una persona, con independencia de su raza, ¿vale? Por lo general es hombre, con sobrepeso, una media edad de 30 años y consumo de cocaína. Esa persona tiene una hiperactivación, tiene una taquicardia, tiene una situación de estrés porque está siendo identificada por la policía. O sea, se le juntan varios factores. Y a esa persona cuando lo detienen, porque se resiste a la actuación policial, si lo ponen en posición, no sé, de cúbito prono, bueno, lo ponen boca abajo, no sé, no estoy seguro cuál es la posición, lo ponen boca abajo y de pronto se reduce su capacidad respiratoria porque recibe mayor cantidad de presión sobre el diafragma.
Entonces, es como cuando estás embarazada. Al tener mayor presión sobre el diafragma, tienes menos capacidad para respirar. Si a eso se le añade que está hiperventilando, porque está estresado y porque tiene una taquicardia, también derivada del consumo de estimulantes como la cocaína u otras drogas, lo normal es que si se le mantiene durante 8 minutos en esa posición, se le acabe parando el corazón. ¿Vale? En aquel caso ocurrió eso, no fue una estrangulación como nos vendieron. En el caso del otro día, de Lavapiés, eh, bueno, yo ahí vi una actuación en la que no podría evaluar. O sea, yo siendo profesional no podría evaluar esa actuación porque no sé qué es lo que ha ocurrido antes. Es que no se ¿Entiendes? ve nada porque está cortado el vídeo. O sea, no solo se ve, son dos imágenes que están Sí, fuera de contexto. O sea, no se sabe absolutamente nada de lo que ha pasado ahí. Yo lo que sí que veo en la imagen, y eso sí que puedo juzgar, no sé si te refieres al caso de Lavapiés en el que aparece un hombre reducido en el suelo de raza negra y sí, otro que está de pie y recibe pues un golpe con la defensa. Pero yo antes sí, puedo ver que él le da al policía y el policía le está dando unas instrucciones y este hombre no se sienta, es más, se va corriendo. claro. Ujú, No entiendo sí, nada. A mí la policía claro. me dice, Begoña, no, ¿qué Begoña? Cuando he ido conduciendo y la Guardia Civil me ha parado, yo no te puedo decir, pero es que me pongo tan nerviosa que yo Ujú, no, me quedo tranquila, en plan, le doy mi, o sea, no se me ocurre salir y ponerme a la defensiva, es que no se me ocurre, no claro, sé. es que no tiene sentido. El problema es que si tú vienes de un país donde la policía no es que viole derechos humanos, es que a lo mejor viola a los detenidos abiertamente. Entonces estás acostumbrado a una hiperactivación, estás acostumbrado a que si la policía me para, me va a pedir dinero o me van a detener por la cara, me van a hacer cualquier tipo de perrerías, me van a pegar una paliza y me van a tirar en una alcantarilla, que es lo que te puede ocurrir en algún país que otro. Entonces es posible que estés ya predispuesto a hiperactivarte en contra de la policía en lugar de colaborar, ¿no? Ahí tenemos un problema, porque se crea una especie de, de loop, una escalada de violencia. Al final, esa violencia que no tenía que ocurrir acaba ocurriendo. Es un problema de comunicación entre personas al final, falta de Sí, comunicación, falta de sí, entendimiento. No hablamos el mismo sí. idioma, ni el No. mismo idioma, ni tenemos, claro, eso que dices, al final es un contexto diferente. Si una persona viene de un Ujú, país donde la policía es corrupta, si viene de un país donde la policía lo único que quiere es dinero para moverse, llega a España y la policía le para y lo primero que va a pensar es que la policía va a intentar actuar de una manera totalmente al margen de la ley. claro. Y luego no sabemos la doctrina que le han metido en la cabeza. Imagínate todos estos africanos de lavapiés, aparte de que estén dedicándose muchos de ellos a actividades ilegales y no quieran ser controlados, con lo cual están oponiéndose a someterse a un control que es legal en España, es que la policía te identifique por la calle si estás en una zona de riesgo, en un horario de riesgo, bueno, en un contexto de riesgo. Eh, pero luego, por otro lado, ¿qué doctrina están recibiendo de quién, no? Ya lo hemos visto. Están recibiendo doctrina marxista. Les están diciendo, tú por el hecho de ser negro, eres una víctima y tienes que defenderte. O sea, los están activando en contra del propio Estado, quienes ¿No se te da la benefician del Estado, impresión además. ¿No te da la impresión de que las personas que sueltan ese tipo de mensajes, al final lo que quieren conseguir es precisamente que sean víctimas de verdad? Y que les están poniendo en una situación totalmente vulnerable. Me explico. Yo siento y lo percibo en la gente que me rodea, que y además ayer, si nos da tiempo luego te preguntaré, lo noté entre Ujú, gente, entre mis propios seguidores, que la gente se ha polarizado tanto por este tipo de mensajes, ¿no? Lo de todos los extranjeros son malos, todas las mujeres son unas no sé qué, ujú, no queréis igualdad por las mujeres, no sé qué, ¿entiendes? O sea, ahora al final es como que cada vez estamos más separados. ujú, Siento que, por ejemplo, el feminismo, hablando del feminismo, cuando a las mujeres nos ha colocado en una situación de personas totalmente vulnerables, dotadas de, no sé, una especie de bondad con respecto a los hombres, que somos todo lo bueno, tal, no sé qué, como que al final nos han puesto a las mujeres y a los colectivos en la picota y todo el ujú. mundo nos está mirando y en lugar de provocar el efecto de protección o de tal, todo lo contrario, un odio Rechazo. horroroso. ¿Sabes? Es como Han producido rechazo. Claro, claro, un odio horroroso y al el final efecto opuesto.
todo lo contrario, siento que cuando se pase Ujú, todo esto es como un tsunami cuando el agua se empieza a alejar de la arena y luego vuelve con toda la virulencia. Yo ujú, temo ese ujú, momento, porque a los que se nos ha utilizado, a las mujeres, a los colectivos, al colectivo LGTBI, a los homosexuales, a las personas de otra raza, que no me gusta decir racializada, porque precisamente lo de ujú, racializado me suena como muy peyorativo. O sea, yo también tengo una raza, ujú, personas de otra raza diferente a la mía, se las ha ujú. colocado en un lugar como en el punto de mira. Y cuando todo esto pase, yo creo que vamos a ser el objetivo de toda la gente que se ha radicalizado. Yo no sé si tienes esa sensación, pero yo la tengo y me produce también muchísimo rechazo. ¿Sabes qué pasa? Que eso ocurre a nivel ideológico, a nivel práctico es otra cosa. Porque una cosa es cómo tratamos ideológicamente a un colectivo que no tenemos delante y otra cosa es cómo tratamos a cada miembro de ese colectivo de manera individual. O sea, se ve en un vídeo cómo hay un africano siendo reducido por dos policías, ¿vale? Pero no se ve en ningún vídeo de qué manera el 99% del tiempo en ese lugar hay relaciones de normalidad entre policías e inmigrantes. Entonces, esas relaciones no se ven. Al policía que no está reduciendo a un inmigrante, que está hablando con él simplemente, como decimos, el que está tomándose un café en un bar y el camarero es inmigrante, a ese no se le ve. No lo van a grabar, porque es la normalidad. De la misma manera que no vemos al 90% de los inmigrantes que están haciendo una vida fuera del delito. Y no vemos al 99% de los policías que están patrullando y no están reduciendo a alguien. O sea, estamos viendo la excepción. Por eso yo decía antes que la excepción es más importante que la regla, porque la transforman en regla, bueno, aplican la lógica de la asociación, ¿no? Es como con el tema de la violencia de género. Hay unos pocos hombres machistas y de pronto aprovechamos esos hechos que son una excepción para transformarlos en regla y acusamos al hombre de ser violento y a la mujer la blanqueamos como si todas fueran buenas. Esa lógica de la asociación es la que nos hace daño. De la misma manera, cuando te llegan la extrema derecha y dice todos los musulmanes son islamistas, todos son fundamentalistas, todos son radicales, no oiga usted, o sea, yo conozco muchos que no lo son y que son policías además, y son gente moderada, gente sensible y gente que da muy buen servicio. Pero es que a Claro, esos no se les ve no se les ve. O sea, se está polarizando la sociedad precisamente por eso. Pero en yo más insisto y excepciones. aquí discrepo contigo. Sí. No lo digo yo, lo dicen los datos. La mayor Ujú, parte de los extranjeros, no la mayor parte de los extranjeros, la mayor parte de los delitos cometidos contra las mujeres son de ujú. extranjeros. Lo dicen las cifras. No todos los extranjeros, pero un porcentaje Vale, elevado de un porcentaje minoritario de la población de España cometen esos delitos. No todos los ok. extranjeros. Te voy a dar otro dato. El 100% de las niñas que sufren ablación son extranjeras. Claro, Una niña española no le van a mutilar el clítoris. claro, pero sin Entonces embargo, tendremos que buscar tenemos que buscar el procedimiento, la manera, el modus operandi. ¿Cuál es el proceso que hay antes, durante y después a que se produzca ese delito? Y claro, pero tendremos me que estás dando la atajarlo, razón, tendremos que porque ir al ahí. final, cuando pasa esto, cuando el 100% o un porcentaje, yo creo que, no sé si el 100%, pero vamos, no sé las estadísticas, de niñas que son obligadas a casarse antes de la mayoría de edad, que tienen los matrimonios pactados, no son españolas. Ujú, A lo mejor son españolas administrativas, no son. Sin embargo, desde el gobierno nos crearon un anuncio donde la niña que salía comunicándose con su amiguita diciendo mis padres me quieren ujú. casar era totalmente occidental y el padre podía ser el panadero de la esquina de Cuenca. O sea, dices, ¿pero qué es Claro, esto? eso es una farsa. Nos están engañando. Claro, Claro. pues ahí voy. O sea, claro, están polarizando tanto la sociedad. Yo creo que estamos de acuerdo, no creo que te esté llevando a la contraria. Creo que estamos de acuerdo en que hay una manipulación del mensaje interesado por distintos, por los políticos. Y punto. O sea, un mensaje totalmente instrumentalizado. Los que te Ujú, dicen que todos los hombres son tal, que todas las mujeres, que todos los extranjeros son tal, pero de un lado y del otro. De un lado y del ujú. otro. Totalmente. Ujú, Estoy totalmente exactamente, de acuerdo transforma la contigo. excepción en regla, es el problema. No podemos aceptar que la excepción es la regla,
porque la regla es justo lo que no se ve, la regla es lo que abunda. Pero Entonces, ahora mientras mismo, tanto si te das nos cuenta, polarizamos. tenemos en el gobierno a las minorías, o sea, todas las minorías están en el gobierno y nos están imponiendo una visión minoritaria a la mayoría. Y una cosa es que me digas que tengo que aceptar a los demás como son, y otra cosa es que me impongas que tenga yo que ser como ellos. No, perdona, yo no tengo por qué ser como las minorías. A mí me parece muy bien que uno sea minoritario socialmente hablando, ¿no? Que forme parte de alguna categoría que no sea, por ejemplo, hombre blanco y hetero y cristiano. Me parece bien, yo acepto a todo el mundo, pero no Yo me digas que tengo yo que ser como ellos, porque es que yo no lo soy, no voy a cambiar. A mí también me tienen que aceptar como soy. Y a ti, pues igual, como española, como mujer, como etcétera. te voy a lanzar un reto porque nos quedan 4 Sí. minutos para terminar. Y en este reto quiero que me digas si sabes cómo podríamos hacer. Yo creo que este es el primer paso. Estas charlas que animen a la gente a Ujú, pensar y que no polarizan. Yo por lo menos no quiero que eso sea una charla que polarice a la gente, todo lo contrario. Ya ves que ujú, en algunas cosas hemos tenido puntos de vista diferentes. ¿Cuál sería el segundo paso? Porque este es el primero, hablar de las cosas públicamente, sin ningún tipo ujú, de interés político, porque tú no estás en ninguna formación política ni yo tampoco. ¿Cuál sería el ujú. segundo paso para revertir esta situación? Hay que centrarse en los procedimientos, en cómo funcionan las cosas. Y hay que cambiar las regulaciones en base a los procedimientos. Por ejemplo, como te decía antes, si yo quiero detectar niñas que están en riesgo de ser mutiladas genitalmente, tendré que poner filtros a lo mejor en el aeropuerto de Barajas. Ya se hace, ya se está haciendo. Te quiero decir, en algunos aspectos la administración funciona bien para cuando quiere, cuando le interesa. El problema es cuando el negocio está en que las cosas no funcionen. Habrá que ver cuando las cosas no funcionen, por ejemplo, el hecho de no proteger la propiedad privada, de no proteger a quien vive en un domicilio frente a un ladrón que le asalta, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿A quién beneficia? ¿Dónde está el beneficio económico? A lo mejor esos actores económicos que salen beneficiados de ese escenario de incertidumbre, hay que ponerles límites. Hay que decir, oiga, usted está beneficiándose de esta inmigración masiva irregular. Usted está beneficiándose de que no se proteja la propiedad privada. Usted está beneficiándose de que el delincuente sea un activo y el policía sea un pasivo, de que no se le permita trabajar al policía. Usted se beneficia de que a los policías activos se les transforme en pasivos y de que al delincuente se le generen oportunidades para hacer del delito un modo de vida. ¿A quién beneficia todo esto? Entonces, vámonos al dinero, porque al final hay un beneficiario económico de todas estas situaciones de riesgo, de incertidumbre, de volatilidad, ¿no? Básicamente, si seguimos el rastro del dinero, encontramos qué es lo que no funciona bien y a quién beneficia. Y se pueden revertir las cosas. Bajo mi punto de vista, todos estos que se dicen progres trabajan para fondos de inversión, para los grandes Pues fondos de inversión, no para los pequeños, me acabas de porque dar el están titular. beneficiándoles. Me acabas de dar el titular. Este va a ser el titular del vídeo. Como ya se Sí, nos ha acabado el tiempo, yo te voy a invitar para la semana que viene. Vas a hacer hueco en tu ¿vale? agenda si te apetece y continuamos la charla porque nos han quedado muchas cosas en el tintero y la culpa es solo mía porque como voy a salto de mata no me da tiempo a organizar bien la charla. Pero bueno, que muchísimas gracias, Juan. Nos vemos la semana que viene y para finalizar quiero decirte algo, es un piropo, pero además es que yo creo que la audiencia estará de acuerdo conmigo. Eres un tipo súper inteligente. Muchísimas Bueno, gracias, Juan. gracias a ti.